Biografía del Reverendísimo Padre Julio María Matovella. Libro primero, capítulo 2. En la escuela. A. El padre del niño Matovella. Por una calle de Cuenca pasa un sacerdote, Miguel León, más tarde obispo, grande en su desgracia por su fidelidad a Roma cuando le mandó cesar en el ejercicio de la jurisdicción episcopal. El niño Matovelle, al ver al sacerdote a quien no conoce, lo saluda como representante de Dios, alegre y respetuoso con esa gracia encantadora de los primeros años. El sacerdote lo mira complacido, lo acaricia, pero al verlo con tan pobre indumentaria y con tanto abandono, no puede contener la indignación y con la vehemencia propia de su carácter, se va al padre del niño, que él bien conoce, y le echa en cara el criminal abandono del hijo. Y es tanta la eficacia del reproche que consigue lo proteja. Pero ¿quién era el padre del niño? Don Santiago Matovelle, hijo de Lázaro Matovelle, venido de España a principios del siglo, poco antes de iniciarse la Guerra de la Independencia. Bajo la protección del obispo Andrés Quintián Ponte, se estableció en Cuenca con sus compañeros de viaje y aventuras, los españoles Esteban Iglesias y Ramón Ollervide, troncos de familias honorables en la actualidad. Don Lázaro, hombre de fuerzas hercúleas y amigo de empresas atrevidas, casó con una señora orellana y tuvo varios hijos, entre ellos Santiago, padre de José Julio, e Isabel, la virtuosa tía que le protegiera. A José Julio faltó un hogar propio, pero en el ambiente de la época se evitaba con cuidado el escándalo, y creció como en Cuenca solían crecer los niños de ese entonces, con pleno conocimiento de la nada de las cosas temporales y el valor inmenso de las buenas obras para alcanzar nuestro eterno destino. La pobreza excesiva, cuando voluntariamente no se busca, suele ser terreno abonado para muchos vicios. Y si la formación religiosa y moral falta o es incompleta, hace hombres desesperados, réprobos en vida, demonios en carne humana con odio a todo lo existente que rechazan con blasfemia el hambre, la angustia y el dolor. Al contrario, una modesta medianía es propicia a la práctica de la virtud en cuanto ayuda a conservar la dignidad y la moral de las familias. No es nuestro este modo de pensar, es de Santo Tomás de Aquino. Por esto, el sacerdote Miguel León temió que la miseria y la deshonra perjudicasen a la moral de José Julio y para salvarlo hizo gestiones, según creemos, para que la verdadera madre lo recibiese en su casa y el padre le diese lo necesario para su subsistencia y educación. Doña Juana recibió al hijo, pero no tuvo para él todo el cariño que es de imaginar, quizá porque la formación moral y religiosa del pequeñuelo era un reproche a su conducta de madre, no muy laudable. Pidió a María Quinde que siguiese a su cuidado como antes, y esta mujer, en su piedad y pobreza, continuó rezando junto a su niño, compartiendo con él dolores y alegrías y ayudándole en la lucha de la vida. Con justicia, en la tierra, Matovelle a nadie tuvo más amor que a María Quinde. Con la protección del padre no faltó a José Julio en lo sucesivo lo necesario para su modesta subsistencia y educación. Y era ya tiempo, porque había llegado a la edad escolar, en que sin la ayuda de pequeños recursos económicos puede frustrarse un risueño porvenir. B. En la enseñanza primaria. Devoción a María, primera comunión. Para la enseñanza de las primeras letras, antes de los 6 años, se le puso en casa un profesor privado y el niño fue compañero de José María Miguel Aguirre, Modesto Ventimilla y Antonia Ventimilla. Esta última esposa más tarde de Juan Antonio Iníguez y madre del sacerdote jesuita Julio Iníguez Ventimilla. En la biografía del padre Aguirre se le da a este por profesores a Manuel San Martín y Serafín Sarmiento, que eran por aquella época los educadores de la niñez de Cuenca. El primero, por su severidad en las clases, bautizó con su nombre al látigo que sirve de castigo a los niños. A la edad de 6 años, la escuela mixta no tiene aún graves peligros, pero en ese entonces era común la promiscuidad de sexos en las escuelas privadas y públicas por motivos económicos. Solo desde 1871 se dieron por el gobierno de García Moreno
normas severas para impedirlo, mas con el advenimiento del liberalismo volvió a ponerse de moda la escuela mixta, no ya por motivos económicos, sino por odio religioso. En memorias íntimas refiere Matovelle a haber concurrido posteriormente a la escuela en una de las celdas del antiguo y ruinoso convento de Santo Domingo, y que fue su profesor el entonces seminarista y más tarde sacerdote Manuel María Cuesta. En este lugar aprendió la devoción de Nuestra Señora del Rosario. Los hermanos cristianos abrieron escuelas en Cuenca el 4 de mayo de 1863, pero Matovelle no concurrió a ellas porque estaba allá para concluir la instrucción primaria y pasar al colegio seminario, y quizás también porque esa escuela funcionó en un local antihigiénico que alteró la salud de alumnos y profesores. En la escuela, Matovelle fue modelo de piedad, moral y aplicación. Con imaginación viva, memoria fácil, claro talento y mucha aplicación, pronto aprendió a leer y con las crónicas de San Francisco por Cornejo, la vida de los mártires franciscanos de Marruecos, el niño se inflamó en el deseo del martirio que a falta de verdugo le llevó a hacer de su vida perpetuo holocausto. A la edad de 7 años, dice, también cuando apenas sabía leer, aprendí a recitar 7 piadosas estrofas con sus correspondientes avemarías en honra a la Santísima Virgen, en un librito que por casualidad cayó en mis manos. Agrega que esta devoción le vino, por decirlo así, del cielo, que nadie se la enseñó y una vez aprendida nunca la dejó de rezar. Con el tiempo le añadió el himno de Stabat Mater y otras 7 avemarías en honra de la soledad de la Virgen. Pero no contento con eso, quiso juntar sus dolores y su soledad a los dolores y soledad de María. A los 8 años hizo su primera comunión en el templo de Santo Domingo y ante el altar de Nuestra Señora del Rosario, con los encendidos afectos de amor divino que es de suponer, en un alma que vivía con hambre de eternidad. Poco después lee a Fabiola, del cardenal Wiseman, y los trabajos de los cristianos y los tormentos de Santa Inés por confesar a Cristo le hacen deshacerse en lágrimas y entra con Jesús en el pecho en la Santa Comunión en místicos arrebatos de amor. C. Delicada conciencia del niño Matovelle. Matovelle tuvo mucho cuidado en escoger las lecturas. Confiesa que en el ansia de devorar libros en su niñez y juventud, solo leyó 1 o 2 obras de criterio y moral dudosos. La Iglesia sabe lo que hace cuando manda poner en el índice ciertos libros y prohíbe su lectura. El niño, el joven, el hombre poco instruido, el sabio en otras materias que no sea la religión, no tienen cómo defenderse del error y la mentira que se les brinda como verdad. Por lo mismo es necesario protegerlos. Muy dolorosos fracasos serían evitados si los cristianos fieles hijos de la Iglesia seleccionaran sus lecturas. En su humildad no faltaron a Matovelle escrúpulos de haber ofendido a Dios en los primeros días de su infancia. A los 9 años, dice, tuve la desgracia de hacer una mala confesión en la iglesia del Carmen y comulgar enseguida. Añade que no tuvo la suficiente instrucción y no se dio cuenta del pecado sino después de haberlo cometido, que lloró mucho su falta y en reparación hizo del Santísimo Sacramento el centro de su vida. Sin conciencia de pecado no hay pecado. Lo que Matovelle llama mala confesión no merece tal nombre y aun en el caso de que hubiese sido nula, como no había materia grave, no le hizo perder la inocencia bautismal. Lo mismo puede decirse de lo que él llama faltas graves de su adolescencia. En un manuscrito de 2 de junio de 1879, en vísperas de vestir en el seminario hábito clerical, dice que por la misericordia divina nunca permaneció bajo el yugo de la culpa, Obras Completas, tomo 2, página 367. Pero al revisar ese manuscrito, para incluirlo en sus memorias íntimas, escribe ya: nunca permanecí mucho tiempo bajo el yugo de la culpa, página 43. La delicadeza de conciencia le hizo variar de frase. Si David se acusaba hasta de los pecados ajenos y pedía perdón por ellos, él no iba a carecer de pecados propios. Estas ingenuas confesiones
de pecado y falta, solo indican el profundo conocimiento que Matovelle tenía de sí mismo. Ya los filósofos griegos hicieron de este conocimiento el principio de toda sabiduría, pero solo en el seno del catolicismo algunos santos llegan a explorar la propia alma en sus últimos resquicios. El puro San Francisco de Asís se cree el peor de los mortales, merecedor del infierno porque tiene los ojos para examinar la propia alma y es ciego para examinar el alma de los demás. La gran Santa Teresa de Jesús ve en el infierno el puesto que debe ocupar por sus culpas. En cambio, verdaderos fariseos se creen dignos del cielo. ¿Por qué? Porque el justo se examina bien a sí mismo y el fariseo el alma de los demás. A Matovelle hay que incluirlo entre los justos. Pertenece a la escuela de San Francisco y Santa Teresa. Dios se complace en probar con la tribulación a los que ama para cenirles una corona más grande en la gloria. A las angustias del alma, por creerse pecador, se le añadieron angustias del cuerpo. A los 10 años se enfermó de sarampión y después le vinieron unas viruelas malignas que le dejaron con fuertes neuralgias. En este estado de alma, teniéndose por malo, porque el dolor lo rendía, pero con ansias indecibles de ser perfecto, oraba en la iglesia del Sagrado Corazón ante el altar de Nuestra Señora de la Luz. La Virgen con la mano derecha levantaba a un joven en momentos en que iba a ser devorado por un disforme dragón, y con la mano izquierda sostenía al niño Jesús, que alegre aceptaba un ramillete de corazones que un ángel le ofrecía de rodillas. Matovelle, en el fervor de la plegaria, siente también la dentellada del dragón, alarga la mano para que le levante María y ofrece su tierno corazón a Jesús. Para que Jesús acepte complacido la ofrenda, abandona la carne, se convierte en ángel y hace a su dulcísima madre, la Reina de los Cielos, el voto de perpetua castidad. D. Devoción a María, voto de perpetua castidad, prodigios. Era el premio que Dios daba a su oración. Desde muy niño había contraído la piadosa costumbre de rezar diariamente 3 Avemarías en honra de la Inmaculada Concepción, pidiéndole la virtud de la pureza, y Dios se la concedía en grado heroico. Sin quererlo ni pretenderlo, imitaba a la Beata Mariana de Jesús, que a los 10 años, justamente a la edad de él, hizo el mismo voto. Entonces, escribe Matovelle, yo no comprendía el verdadero alcance del voto, pero cuando con el transcurso de los años me di cuenta perfecta de él, lo ratifiqué y perfeccioné con plena advertencia de lo que hacía. La Virgen vino a ser para el pobre huérfano madre en el propio y verdadero sentido de la palabra. El amor de madre que Dios le quitó en la tierra se lo dio con creces en el cielo. El nombre de María vino a ser grato para Matovelle en todas las advocaciones: el tránsito, la luz, los dolores, el rosario, la Inmaculada, Purísimo Corazón, las Mercedes, Peregrina de Quito. Ante estas imágenes exhaló todas sus penas, expuso todas sus alegrías, llevó sus dulces quejas y obtuvo el remedio a sus necesidades. Matovelle pedía y clamaba a Dios que le concediese la gracia de una grande y ferviente devoción a su Santísima Madre, y Dios le concedió amar con delirio a María. A ella atribuye el haber pasado la niñez y luego la juventud sin manchar la inocencia bautismal, en una ciudad donde carecía de la vigilancia de sus padres y en donde desde los más tiernos años debió dirigir su vida por propia cuenta. Y hay que confesar que fue un verdadero milagro de María el que un niño solo, pobre y abandonado se conservase inocente y puro en un ambiente que quizás no le era propicio por la misma conducta de los autores de sus días. En Memorias íntimas dice: la Virgen Santísima era entonces lo que soy y será siempre mi refugio y protección. Cuán dulce me ha sido durante toda la vida acudir a su amparo, seguro de hallar bajo su manto consuelo en mis penas, remedio en mis necesidades, salud en mis en mis dolencias, luz en mis tinieblas, consejo en mis dudas, socorro eficaz en toda circunstancia. María fue la que ejerció más influencia en la niñez de Matovelle. Ella fue su mejor pedagogo, la que formó su corazón, la que enrumbó sus destinos al futuro. Matovelle se aficionó al dibujo y la pintura solo para trasladar al papel la imagen de María
como en sus sueños de misticismo se la figuraba, y como poeta al recordar su dulce nombre más tarde decía: he visto en la noche los astros radiantes que cruzan errantes en gran multitud. Tal vez hay un coro de vírgenes bellas que alegres tejiendo guirnaldas de estrellas tu nombre dibujan con rara virtud. A tanto amor María correspondió con sus favores. Los hijos de la señora Juana de Ávila, que lactara con Matovelle en los mismos pechos con referencia a su madre, narraban estos dos sucesos. Con motivo de las vacaciones de agosto y septiembre, un día llevaban al niño en una mula, en brazos ajenos, según parece, a visitar a su madre, que ocasionalmente se hallaba en Delek. Al pasar el estero de Sitkay, resbala la mula, el niño cae al agua y lo arrastra a la corriente. Pensar el salvarlo apenas si es posible. El que lo lleva acude en busca de quienes le ayuden a recoger cuando menos el cadáver, pero con sorpresa de todos los que acuden, el niño aparece sano y salvo en el remanso del río, jugando con los guijarros. Se asegura que una bellísima señora lo puso allí y le dijo que estuviese tranquilo, que pronto vendrían a buscar. En otra ocasión, el niño está delicado de salud en el campo. Mientras los peones se ocupan en faenas agrícolas, le dejan a él que duerma tranquilo en la vetusta casa de la hacienda. De repente un temblor derrumba el edificio y cuando todos corren presurosos pensando hallar un cadáver bajo los escombros, el niño sano y salvo les dice: no pude correr, pero la Virgen de los Dolores me salvó.